Les decía que en la clase anterior habíamos visto dos métodos para calcular la carga por punta en arenas y en arcillas. El método de Meyerhof para arenas y para arcillas, y el método eh, de Coyle y Castello en solo arenas. Y en cuanto a la carga por fricción Q sub S, habíamos visto únicamente la forma o la metodología para calcularlo en arenas. Nos había quedado pendiente cómo calcular Q sub, esto ya lo habíamos visto, Q sub S en arenas, pero nos había quedado pendiente los métodos para calcular la carga por fricción Q sub S en arcillas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver tres métodos para calcular Q sub S en arcillas. El método lambda, el método beta, perdón, excúsenme, el método lambda, esto el primero que vamos a ver, luego el método alfa y finalmente el método beta. ¿Listo? Entonces, empecemos, vamos a ver de manera muy rápida primero las metodologías de cálculo y luego hacemos un ejercicio un poquito largo, y en la próxima clase haremos otro ejercicio también de Q sub S en arcillas, y además de eso cerraremos con cálculo de la capacidad de carga por punta en pilote sobre roca y asentamientos de pilote. Entonces, eso lo veremos en la próxima clase. Entonces, empecemos con la forma de calcular Q sub S en arcilla. ¿Listo? Entonces, primero, método lambda. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, la ecuación general para el cálculo de Q sub S, y esto quedó pero bien atrás, es esta. Para calcular Q sub S en arcillas es la ecuación número 8. La ecuación número 8 ya la ubico, esta. ¿Listo? Es decir, habíamos hablado en la clase anterior que la carga por fricción Q sub S la calculábamos como P por delta L por F. ¿Listo? P, P es el perímetro. ¿Listo? El perímetro de la sección transversal del pilote. ¿Listo? F es la resistencia a la fricción unitaria y delta L es el tramo de pilote para el cual tanto P como F se pudieran considerar como constantes. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces empecemos. Entonces, delta L, perdón, F. Aquí, digamos, los métodos, la diferencia entre el método y método es la forma de calcular F. Entonces, el método lambda, el primero de ellos, es el único de los métodos. Permítanme, por favor, un minutico que creo que me llaman de la facultad. Un minuto, ya estoy con... Listo, ok, ya. Bueno, entonces estábamos viendo, estábamos arrancando con Q sub S. Entonces, les decía que de todos los métodos para calcular Q sub S, el único método con el cual solamente hallábamos un valor promedio de F, ¿listo? Es el método lambda. Entonces, veamos de qué manera vamos a calcular ese método lambda. ¿Listo? Muy bien, entonces, muy bien. Entonces,
F promedio lo vamos a calcular con el método lambda como un parámetro lambda por la presión vertical efectiva promedio más 2 veces la cohesión no drenada promedio. ¿Listo? Empecemos con lambda. ¿Listo? Con el parámetro lambda. Entonces, el parámetro lambda se puede obtener de esta figura. ¿Listo? De esta. Permítame. Ya. Muy bien, entonces, usted entra en el eje Y con la longitud del pilote en metros. ¿Listo? Con la longitud del pilote en metros. Y corta la curva, es decir, sea 10, 20, 30, lo que tenga, pero en metros. Entonces, mucho cuidado. Debe ser en metros, no debe ser ni en pies ni en otras unidades, sino simplemente en metros. Y entra por ahí, por la vertical, corta la curva y lo que lee arriba en el eje X será lambda. Listo, ahora hacemos un ejercicio para mayor claridad. Muy bien. Muy bien. Listo. Sigma trazo V. Sigma trazo V es la presión vertical efectiva promedio. ¿Listo? Claro. ¿Cómo calculo la presión vertical efectiva promedio? La presión vertical efectiva promedio es la suma de las áreas del diagrama de presiones verticales efectivas sobre la longitud del pilote L. ¿Listo? Entonces es la suma de las áreas del diagrama de presiones verticales efectivas sobre L. ¿Listo? Muy bien. Listo. Creo que, es decir, está claro, usted dibuja el diagrama de presiones verticales efectivas y el área total, o sea, la suma de las áreas, la divide entre L. Pero permítame que esto es como mejor clarificarlo con es decir, a veces una gráfica habla más que una ecuación. Casi siempre es al revés, pero permítame, por si acaso no me lo han entendido, voy a explicárselos de otra manera. ¿Listo? Entonces voy a entrar a la reunión desde otro dispositivo. ¿Listo? Y permítanme, les explico cómo calcular esa presión vertical efectiva promedio. Entonces ubico la reunión. Aquí está el grupo de ustedes. Me uno. Listo. Y muy bien. Entonces, permítanme, dejo de compartir esta pantalla y ahora comparto la otra. Entonces, dejo de compartir esta pantalla y ahora les comparto la pantalla del iPad. Compartir pantalla. Comenzar la transmisión. 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, voy a... Listo. Entonces, vamos a explicarles cómo es esa famosa presión vertical efectiva promedio, cómo es que se calcula. Muy bien, listo. Entonces, acaban de ver ustedes que la presión vertical efectiva promedio es la suma de las áreas del diagrama de presiones verticales efectivas sobre la longitud L del pilote. ¿Listo? Muy bien. Eh, a ver, vamos a suponer que tenemos el siguiente pilote. ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos un pilote. ¿Listo? Tenemos este pilote que tiene una longitud L. ¿Listo? Tiene una longitud L. Y vamos a suponer que ese pilote está atravesando varios estratos. Supongamos, por ejemplo, 3. ¿Listo? Upa, permítame que esta se fue un poco torcida. Listo. Listo. Supongamos que ese pilote de longitud L está atravesando esos 3 estratos. ¿Listo?
Bueno, vamos a suponer también que la longitud del pilote que entra en el primer estrato es L1, que la longitud del pilote que entra en el estrato 2 es L2 y que la longitud del pilote que entra en el tercer estrato pues es L3. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora, supongamos que el primer estrato tiene una cohesión no drenada 1, una cohesión no drenada Cu2 y una cohesión no drenada Cu3 para el estrato 3. ¿Listo? Bueno, entonces todos nosotros pues ya sabemos cómo dibujar un diagrama de presiones verticales efectivas, cómo construir ese diagrama de presiones verticales efectivas. Cuando vimos presiones laterales de tierras, pues aprendimos a calcularlos. ¿Listo? Entonces, digamos, qué sé yo, digamos que viene aquí así. Esto luego, digamos, cambia de pendiente al cambiar de estrato. Y finalmente, digamos que, por ejemplo, tuerce así. Listo. Y ese sería el diagrama de presiones verticales efectivas. ¿Listo? Muy bien, como pueden ver ahí, nos quedaron tres áreas, ¿cierto? Nos quedaron un triángulo y dos trapecios. Entonces, digamos que el triángulo es el área 1, la segunda figura es un trapecio y la tercera figura es otro trapecio. ¿Listo? Entonces, para este pilote, ¿cómo calcularía usted las presiones verticales efectivas promedio? La presión vertical efectiva promedio sería igual, la presión vertical efectiva promedio sería igual a la sumatoria la sumatoria de las áreas sería el área 1 en el numerador tendríamos la suma de las áreas, es decir, el área 1 más el área 2 más el área 3. Hacia el área 3. ¿Listo? Sobre la longitud del pilote L. ¿Listo? Muy bien. Y esa sería, digamos, la forma de calcular la presión vertical efectiva promedio. Bueno, eh, vuelvo otra vez al computador, dejo de compartir esta presentación y les comparto otra vez la pantalla del computador. Listo. Muy bien, entonces acabamos de ver cómo calcular la presión vertical efectiva promedio. ¿Listo? Bueno, ya habíamos visto cómo calcular lambda, es decir, la gráfica de la cual se obtiene, es decir, esta. Muy bien, esta gráfica. Acabamos de ver cómo calcular la presión vertical efectiva promedio y qué es CU. CU es la cohesión no drenada promedio. ¿Listo? Es decir, claro, si tenemos varios estratos, pues vamos a tener una cohesión promedio, pero no es un promedio aritmético, no es la cohesión 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5 sobre el número de estratos. No, no es un promedio aritmético, sino el promedio se halla de manera ponderada con esta ecuación. Es decir, la cohesión no drenada promedio será igual a la sumatoria de la cohesión no drenada de cada estrato por la longitud del pilote que atraviesa cada estrato sobre L. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo. Bueno, el mismo ejemplo que hicimos hace unos instantes en el iPad, volvamos a él otra vez. Entonces, permítame, les dejo de compartir aquí y les comparto otra vez la pantalla del iPad. Listo. 3, 2, 1 y ahí ya. Muy bien, entonces vuelve y juega, volvemos otra vez a ese ejemplo. Entonces, en ese ejemplo tenemos tres estratos. ¿Listo? Acabamos de ver, les acabo de mostrar, ¿listo? En las memorias que la cohesión no drenada promedio es igual a la suma de la cohesión no drenada de cada estrato por la longitud del pilote que atraviesa cada uno de esos estratos sobre la longitud total del pilote.
¿Listo? Entonces, para este ejemplo de 3 estratos, ¿cuál sería la cohesión no drenada promedio? Sería, en el numerador tendría la cohesión no drenada del primer estrato por la longitud del pilote que atraviesa el primer estrato L1 más la cohesión no drenada del estrato 2, ¿sí? Que multiplica a la longitud del pilote que atraviesa el estrato 2, L2, más la cohesión no drenada del estrato 3, multiplicada por la longitud del pilote que entra en el estrato 3, por L3. ¿Listo? Y todo esto lo divido entre L. ¿Listo? Lo divido entre L. Bueno, entonces, permítame, vuelve y juega, y me paso, vuelvo y me paso al, a la presentación en el computador, dejar de presentar aquí, listo, y les comparto, les comparto la pantalla. ¿Listo? Muy bien, entonces, jóvenes, ya vimos cómo calcular F promedio, ¿sí? Lo calculamos como lambda por la presión vertical efectiva promedio más 2 veces la cohesión no drenada promedio. ¿Listo? Muy bien. Y de tal manera que al final ustedes van a calcular la carga por fricción como el perímetro del pilote por la longitud del pilote por esa resistencia a la fricción no drenada, perdón, resistencia a la fricción unitaria, carga, resistencia a la fricción unitaria promedio, F promedio. ¿Listo? Muy bien. Segundo método, método alfa. ¿Listo? Entonces me voy primero atrás y la ecuación, pues es la misma ecuación general que vimos hace un rato. Upa, me fui muy atrás. Es Q sub S será la sumatoria de P por delta L por F. Entonces, vamos a tener que hallar un valor de F para cada estrato. ¿Listo? Entonces, miremos de qué manera. Muy bien. Entonces, este es el método alfa. Entonces, F, la resistencia a la fricción unitaria para cada estrato será igual a alfa por la cohesión no drenada que tenga ese estrato. Muy bien, listo. Entonces, ¿cómo hallar alfa? ¿Listo? Entonces, esta gráfica, esta figura, ¿listo? Figura 9 nos permite hacerlo. Esto permítame un toquecito menos de zoom. Ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿por dónde entra usted? Usted entra con la cohesión no drenada que tenga su estrato por la horizontal. Si usted está trabajando en unidades del sistema internacional, es decir, si usted tiene la cohesión en kilonewton sobre metro cuadrado, pues entra por debajo. Si está trabajando con el sistema inglés, es decir, si su cohesión no drenada está en kilolibras sobre pie cuadrado, pues entra por arriba. ¿Listo? Eh, Muy bien. Entonces, ¿cómo entra uno? No sé por qué se me dispara a veces el zoom. Entonces, supongamos que estamos en el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, usted entra por debajo, bueno, por debajo, si estamos en el Sistema Internacional, con la cohesión no drenada. Corta la curva de la... bueno, usted dirá, ¿qué corto? Fíjese que hay una curva inferior, una curva superior y una curva en la mitad, ¿sí? Que la llaman promedio, ¿cierto? Entonces, jóvenes, ustedes deben entrar por la curva de la mitad, por la que llaman promedio. ¿Listo? Por la curva promedio. Muy bien. Entonces, usted entra con la cohesión no drenada, ¿listo? En la mitad, es decir, con la de cada estrato. Debe hallarse un alfa para cada estrato. Entonces, entra, corta la curva de la mitad, es decir, la promedio, y lo que lea usted a su izquierda será alfa. ¿Listo? Quiero hacer claridad
en que no es al ojo, ¿sí? Debe hacerse con escuadras, es decir, con escuadras y haciendo reglas de 3. Es decir, por ejemplo, supongamos que su cohesión no drenada dio 120, ¿sí? Es un ejemplo. Vamos a suponer que dio 120. Entonces usted nos dice, ah, bueno, entre 100 y 150. Entonces usted pensará, ah, por aquí más o menos es 120. No, por aquí no, ubique exactamente el 120. Entonces usted coge su escuadra, por ejemplo, en este momento estoy cogiendo una, con el zoom que le hice a la pantalla, veo que entre 100 y 150 hay 8 milímetros, ¿listo? Es decir, con el zoom que le acabo de hacer, entre este punto y este punto hay 8 milímetros, ¿listo? Entonces, yo sé que 8 milímetros equivalen a 50 kilopascales, a 50 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, si voy de 100 a 120, ¿cuántos milímetros equivaldrían a 20 kilopascales? Y hago esa regla de 3. Entonces, los milímetros que me dé ese cálculo, ahí ubico el 120, subo a cortar la curva, la corto y con una regla horizontalmente me voy a leer alfa. Lo mismo, también no es a ojímetro. Ah, me quedo entre punto 25 y punto 50, eso es más o menos como punto 40 y algo. No, haga exactamente lo mismo para calcular el valor exacto de alfa. Entonces, estoy aquí con mi escuadra, con el zoom que le acabo de hacer, y tengo que hay 24 milímetros, es decir, entre punto 25 alfa y alfa igual a punto 5 hay 24 milímetros. ¿Listo? 24 milímetros. Es decir, yo sé que entre punto 25 y punto 50 hay 25 milímetros. ¿Listo? Entonces, si el corte vino acá, entonces yo mido la distancia desde esa intersección hasta punto 25, ¿sí? ¿Cuántos milímetros son? ¿Listo? Qué sé yo, supongamos que me dio 19 milímetros. Entonces, esos 19 milímetros, ¿a cuántas unidades de alfa equivalen? Y esas unidades de alfa se las sumo a punto 25 y ahí sería el valor de alfa. Entonces, por favor, jóvenes, aquí no es a ojo, sino pues hay que hacerlo bien. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, se me olvidó decirles algo. Mm, que a ver, esta gráfica tiene forma como de espectro. Abro de la gráfica promedio, es decir, viene aquí, sube, 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 y cuando llega aquí arriba, tuerce hacia la izquierda de forma horizontal. ¿Para qué lo digo? ¿Para qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, para valores pequeños de la cohesión no drenada, supongamos que la cohesión eh, no drenada fuera, por ejemplo, de 10, ¿sí? ¿Sí? De 10, y usted sube a cortar la curva y dice, uy, pero ¿cómo? Si no me alcanza a llegar hasta la línea promedio. No, sí le alcanza a llegar. Lo que pasa es que la coge aquí en la parte horizontal y alfa es 1. A ver, permítame, les explico eso. Supongamos, ahí yo les di esa gráfica en blanco y negro. Pues lamentablemente el libro del que lo tomé, pues no es en colores. Si fuera en colores, sería de la siguiente manera. Entonces, permítame una vez más, vuelvo al iPad. Esto dejo de compartir aquí. Ahora comparto aquí. Pero permítame un momentico que no quiero descargarlo dos veces. A ver si ya lo descargué. Esta mañana tuve clase, pero no sé, creo que ya lo borré. Lo que voy a hacer, sí, ya lo borré. Entonces, lo que voy a hacer es descargar ese mismo archivo que les estoy explicando del grupo de ustedes. Entonces, compartir pantalla, comenzar transmisión. 3, 2, 1. Ya, ahí ya, ahí ya estamos viendo mi pantalla del iPad. Listo, entonces, eh, ahora me voy a meter, permítame, aquí, pico esta flechita. Listo, entonces me meto en archivos, materiales de clase. Este tema es capacidad portante. Listo. Tengo acá capacidad portante. Perdón, capacidad portante no, este es pilotes.
pilotes individuales, y hay un archivo que se llama pilotes, que es este mismo que les estoy presentando. ¿Listo? Muy bien, entonces, permítanme y me ubico en la gráfica del método alfa. La gráfica del método alfa, creo que ya es esta. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, les decía hace un instante que esa gráfica en, se las di en blanco y negro, pero si se las hubiera entregado en colores, sería de la siguiente forma. Ah, permítame la descargo. Entonces la copio en libros y ahí se me va a abrir en los libros. Muy bien. Y permítame la ubico. Lambda esta. ¿Listo? Esta gráfica. Muy bien. Entonces les decía que si se las hubiera entregado en colores, sería de la siguiente manera. Entonces permítame, ubico el lápiz. Ubico el lápiz. No lo quiere abrir. Muy bien, entonces. Listo. Aquí está la herramienta del lápiz. Listo. Y si se los hubiera entregado en colores, sería así. Sería así. Entonces viene primero un tramo horizontal y luego va hacia abajo. Por favor, me disculpan el pulso. Listo, sería así más o menos. ¿Listo? Es decir, si yo les hubiera entregado esa curva en colores, sería así como la ven ahí. ¿Listo? Es decir, arrancamos con un tramo horizontal y luego viene hacia abajo. Es como una especie de espectro, ¿cierto? Muy bien. Entonces, me regreso otra vez a Teams. Cierro acá. Vuelvo a la conversación. Y dejo de compartir esta pantalla. Listo, ok. Y comparto una vez más con ustedes la pantalla de mi computador. Entonces, permítame unos instantes. Permítame. Es que a veces se pone, se pone mañoso esto y no deja compartir. Ya, ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, ya les acabo de explicar eh, cómo calcular o cómo usar esa gráfica para obtener el valor de alfa. ¿Listo? Y al final de cuentas, pues usted calculará Q sub S como la sumatoria de F por P por delta L, siendo F alfa por la cohesión no drenada. ¿Listo? Bueno, y hay un tercer método que se llama el método beta. Miremos cómo funciona ese método beta. Muy bien. Entonces, ese método beta funciona de la siguiente manera. Permítame, me paso al final y luego me voy regresando. Entonces, Q sub S, esto se va a calcular una vez más como la sumatoria de P por delta L por F, y el chiste pues es hallar F, la diferencia entre método y método. Bueno, ¿cómo hallamos F, la resistencia a la fricción unitaria en, en este método beta? Bueno, muy bien. Entonces, F, usted lo va a calcular como beta por la presión vertical efectiva, ¿Listo? Ahora, ¿qué es beta? Listo. Entonces, el parámetro beta, usted lo obtiene como K por la tangente de Fiere. ¿Listo? Por la tangente de Fiere. ¿Listo?
¿Qué es K y qué es Fiere? Bueno, antes que nada, de pronto les está extrañando a ustedes cómo así que Fiere. No estamos hablando de arcillas saturadas en condición no drenada en las cuales Phi es cero, entonces ¿cómo así que aquí nos sale con un ángulo de fricción interna Fiere? Bueno, Fiere es el ángulo de fricción interna de la arcilla remoldeada, en estado remoldeado. Es decir, si usted lo quiere hallar, pues usted lleva una muestra alterada al laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, en un bulto, en un saco, compacta el material en un molde de Proctor y en el interior de ese molde de Proctor con el suelo compactado, ahí eh, mm, mete usted las formaletas para los ensayos de corte directo, si es que lo va a hacer por medio del ensayo de corte directo o compresión simple o el ensayo triaxial. ¿Listo? Y el phi que le dé es el ángulo de fricción interna en estado remoldeado. Ahora, ¿qué es K? K es el coeficiente de presión de tierras en reposo, ¿cierto? Nosotros hemos hablado muchas veces, ¿cierto? En este curso eh, del coeficiente de presión de tierras en reposo, ¿cierto? Varias veces. Pero si ustedes son detallistas y tienen buena memoria, hemos hablado únicamente de suelos arenosos, ¿cierto? Y les decía en su momento que les daba una fórmula para calcularlo en suelos arenosos, ¿cierto? Pero aquí no estamos hablando de suelos arenosos, ¿listo? Estamos hablando, ¿listo? Estamos hablando de suelos arcillosos, ¿muy bien? Mm, listo, entonces estamos hablando de suelos arcillosos. ¿Cómo se calcula entonces el coeficiente de tierras en reposo en suelos arcillosos? Depende, depende. Depende de qué tipo de arcilla tenga usted. Si su arcilla es normalmente consolidada o si su arcilla es preconsolidada o sobreconsolidada, es lo mismo. Preconsolidado o sobreconsolidado es el mismo término. Para arcillas normalmente consolidadas, el coeficiente de el coeficiente de presión de tierras en reposo se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción remoldeado. De menos K se calcula como 1 menos el seno del ángulo de fricción interna de la arcilla en estado remoldeado. ¿Sí? Eso es Fiere. O en otras palabras, 1 menos el seno de Fiere. ¿Listo? Ahora, si su arcilla es preconsolidada, entonces usted va a calcular K como 1 menos el seno de Fiere, pero multiplicado por la raíz de la relación de sobreconsolidación, es decir, la raíz de la OCR. La OCR, recuerden, es la relación de sobreconsolidación y ese nombre OCR es por sus siglas del nombre en inglés, Over Consolidation Ratio. ¿Listo? Eh, mm, a ver, no quiero dictar una clase de suelos, ni más faltaba, pues ustedes vieron muy bien en mecánica de suelos, establecieron bien qué era una arcilla consolidada, qué era una arcilla preconsolidada y cómo obtener el esfuerzo de preconsolidación y por ende la relación de sobreconsolidación con los datos del laboratorio. Pero si quiero, permítanme, me tomo unos 5 a 10 minutos de la clase para hablar un poquito de eso. Sí, no me interesa que de pronto que usen mecánicamente esto sin saber qué están calculando. Entonces, si quiero ponerlos otra vez en contexto con respecto, sobre todo a lo que es una arcilla normalmente consolidada y una arcilla preconsolidada. Entonces, vuelve y juega. Les voy a dejar de compartir esta pantalla. Listo. Y les voy a compartir ahora esta otra del iPad. Y comenzar a compartir. ¿Listo? Entonces, permítame un momentico que ahí yo también voy a ver cuando aparezca compartida. Cuando aparezca compartida, la voy a ver ya, ya. Entonces, listo. Muy bien, entonces voy a abrir otro bloc de notas. Listo, esto ya lo vimos, entonces abramos otra. Creo que picando aquí. Sí, muy bien. Y activemos el lápiz óptico. ¿Listo? Muy bien. Permítame un instante. Un instante. Que
copiar. Listo. Muy bien, entonces, no encuentro el lápiz. Ah, ya. No encontraba dónde lo puse. Muy bien, listo. Entonces, muy bien. Hablemos de las arcillas, normalmente consolidadas y preconsolidadas. ¿Qué es cada una? A ver, supongamos, jóvenes, que usted, bueno, cuando estábamos en la universidad, mandamos al laboratorista a tomar las muestras para el ensayo de consolidación. ¿Listo? Y él fue e hizo una pique y tomó una muestra, ¿sí? Acá está. Y supongamos que la tomó a una profundidad Z, ¿sí? La muestra la tomó a una profundidad Z. Y ese suelo, digamos que tiene un peso específico gamma, ¿cierto? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la presión vertical que estaba soportando esa muestra, ese pedazo, esa muestra de suelo antes de que el laboratorista eh, fuera, antes de que el laboratorista fuera y tomara esa muestra? Entonces, es decir, ¿cuál sería la presión vertical efectiva que estaba tomando, que estaba siendo ejercida sobre la muestra antes de sacarla de ahí del terreno? Muy bien, entonces, en ese caso, ¿listo? ¿Cómo la calcularía usted? La presión vertical efectiva sería gamma por Z, ¿cierto? ¿Sí? O si estuviera saturada, pues sería gamma prima por Z. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, listo. Entonces esa sería la presión vertical efectiva. Esa muestra podría o no podría ser la máxima presión de toda la historia de esfuerzos. Miremos cómo. Bueno, entonces digamos que el laboratorista tomó esta muestra y se la llevó al laboratorio a hacer el ensayo de consolidación. ¿Listo? En el ensayo de consolidación, recuerden ustedes que van a obtener varias curvas de consolidación. Las curvas de consolidación son aquellas que relacionan el tiempo con la deformación y son unas 8 más o menos. Si usted hace 4 ciclos de carga y 4 de descarga, pues obtendrá una por cada ciclo, o sea, 8. ¿Listo? Pero la curva de compresibilidad, esa sí es una sola, y de ahí es donde se halla el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, listo. Entonces, en esa gráfica recordarán ustedes que en el eje Y tienen la relación de vacíos y en el eje X tienen ustedes la presión en escala logarítmica. ¿Listo? En escala log. ¿Listo? En escala logarítmica. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué forma tiene esa curva? Bueno, recuerden ustedes cuando hicieron ese ensayo que primero viene un tramo curvo, ¿cierto? Luego viene un tramo recto y luego viene otro tramo recto en la descarga. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí unos límites con unos punticos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el primer tramo, el curvo, ¿cierto? Ese tramo se llama el tramo de recompresión. Cuando el suelo se está moviendo a lo largo de ese tramo, es porque él está recordando que ya había alguna vez soportado esas presiones. ¿Listo? Cuando usted le coloca los primeros ciclos de carga y él se mueve a lo largo de este, de este tramo de recompresión, pues esas presiones él ya las había soportado. Muy bien. Y él recuerda, por eso, en esa forma, curva, él recuerda que ya había soportado esas presiones. ¿Listo? Muy bien. Ah, muy bien. Y luego entra en un tramo recto llamado el tramo virgen. ¿Listo? Entonces, en ese primer tramo recto o tramo virgen, ya cualquier presión que esté soportando el suelo es nueva, es una presión nueva, por eso se llama el tramo virgen. ¿Listo? Y finalmente, usted hace el ciclo de descarga, es decir, empieza a quitarle las pesas y se viene por ese segundo tramo recto, se regresa. Pero fíjese que habrá deformaciones permanentes. Claro, el suelo no es un material elástico donde recupere su forma, por eso se viene por ese tramo de descarga y no
donde inicialmente se había venido. ¿Listo? Muy bien, entonces, eso en cuanto a la curva de compresibilidad. No me voy a echar una media hora explicándoles cómo calcular el esfuerzo de preconsolidación, pero se obtiene de esa curva por el método de Taylor que vieron ustedes el semestre pasado. Y sigma prima C es el esfuerzo de preconsolidación. De preconsolidación. Jóvenes, ¿qué es el esfuerzo de preconsolidación? El esfuerzo de preconsolidación es la máxima presión, el máximo esfuerzo que el suelo ha soportado en toda su historia de esfuerzos antes de la ejecución del ensayo de consolidación. Entonces, sigma prima C, ya dijimos, es el esfuerzo de preconsolidación y corresponde o es la máxima presión o máximo esfuerzo que el suelo ha soportado en toda su historia de esfuerzos. ¿Listo? En toda su historia de esfuerzos. Muy bien. Listo. Entonces, y se obtiene de la curva de preconsolidación. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un suelo normalmente consolidado? ¿Listo? Entonces, hablemos de las arcillas normalmente consolidadas. Bueno, jóvenes, en arcilla, bueno, antes de hablar antes de eso, permítanme más bien, y hablamos de la relación de sobreconsolidación, de la OCR, ¿listo? Y luego establecemos para las normalmente consolidadas y sobreconsolidadas, ¿qué es o cómo se calcula? Muy bien. Entonces, la OCR, como lo dijimos hace un rato, es la relación de sobreconsolidación, por sus siglas en inglés, Over Consolidation Ratio. ¿Listo? Entonces, esa OCR es igual al esfuerzo de preconsolidación sigma prima C sobre el esfuerzo sigma prima B que el suelo estaba soportando en el terreno antes de que el laboratorista fuera a tomar la muestra. ¿Listo? Es decir, sería esfuerzo de preconsolidación, ¿listo? Sigma prima C sobre el esfuerzo vertical que estaba soportando en el terreno. ¿Listo? Ahora, si la arcilla es normalmente consolidada, entonces para arcillas normalmente consolidadas, la OCR es 1. ¿Qué quiere decir que las arcillas normalmente consolidadas, la OCR es 1? Que la presión, que el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo vertical que está soportando el suelo en el terreno, ¿sí? Son el mismo. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que la arcilla nunca antes ha soportado presiones mayores a la que estaba soportando cuando fue el laboratorista y tomó esa muestra en el terreno. Esa es la máxima de toda su historia. Entonces, eso corresponde a las arcillas normalmente consolidadas, una OCR de 1. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, señores, si en las arcillas sobreconsolidadas? Entonces, para las arcillas sobreconsolidadas o preconsolidadas, es lo mismo el término, la OCR es mayor que 1. ¿Sí? 1,5, 1,6, 2, 2,1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el esfuerzo máximo histórico, ¿sí? Bueno,
no quiero redundar, o que el esfuerzo de preconsolidación, que es el máximo histórico, es mayor al esfuerzo que estaba soportando el suelo en el momento en que llegó el laboratorista a tomar la muestra. ¿Listo? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué antes había soportado presiones mayores a las actuales? ¿Por qué antes había soportado presiones mayores a las actuales? O si quieren mirarlo desde otro punto de vista, ¿por qué hubo una descarga? ¿Cierto? Bueno, puede deberse a varias cosas. Supongamos que en este estrato, ¿sí? Hace millones de... Bueno, que hubo un corte. Es decir, que este estrato no llegaba hasta este nivel, sino que antes llegaba hasta aquí y hubo un corte, ¿sí? Es decir, que antiguamente, antes de que usted hiciera ese corte, la profundidad Z llegaba hasta allá arriba. Entonces, la presión vertical soportada era mayor. Y al hacer ese recorte, pues hubo una descarga, ¿sí? O, no sé, o que en alguna era geológica había alguna capa de hielo y esta se derritió. Puede ser también. Muy bien. Bueno, listo. Entonces quería comentarles eso, tener esos 10 minutos de recordarles de qué son arcillas normalmente consolidadas y arcillas preconsolidadas o sobreconsolidadas. Muy bien, entonces, permítame, esto ya lo puedo guardar, esto ya también, para no llenarme de archivos. Y vuelvo a la conversación en el computador. Dejar de presentar y compartir ahora compartir esta otra pantalla. Listo. Bueno, creo que esta es la última vez que, sí, ya creo que en el resto de la clase no hay necesidad de volver por aquí, de volver Sin embargo, lo voy a dejar prendido un ratico por si las moscas. Oh, no, mejor apagar. Me salgo del iPad. Listo. Y listo. Entonces, listo. Muy bien. Entonces, de tal manera que la carga por fricción será igual a P por delta L por F. Acabo de explicarles paso a paso cómo hallar F en cada tramo de pilote. Muy bien. Bueno, creo que esto es mucho mejor clarificarlo con ejemplos. ¿Listo? Hacer ejemplos. Entonces vamos a hacer esos ejemplos. Muy bien. Entonces, en la clase anterior habíamos hecho unos ejemplos 1, 2 y 3 que correspondían a arenas. Este ejemplo 4 es un ejemplo, sí, es un ejemplo bien chévere, es bien largo, es de 3 estratos. ¿Listo? En la próxima clase hacemos otro más y vemos el tema de rocas, ¿listo? De pilotes en roca. Pero, digamos, este es un poquito más largo y más complejo que el que vamos a hacer en la última clase. Entonces, para que lo tengan ahí. Muy bien. Entonces, dice de la siguiente manera. En la siguiente figura se muestra un pilote hincado en arcilla. ¿Listo? El pilote tiene un diámetro de 406 milímetros, es decir, es un pilote circular. ¿Listo? Es un pilote circular. Nos dicen, calcule la capacidad neta de carga por punta y use el método de Meyerhoff. ¿Listo? Esa es la parte A. Es decir, QSUP por Meyerhoff. Es la primera parte, carga por punta por Meyerhoff. Viene una pregunta B, o un literal B. Dice, calcule la resistencia superficial. La resistencia superficial es la misma carga por fricción, es Q sub S. ¿Listo? Usando el método alfa, usando el método lambda y usando el método beta. ¿Listo? Es decir, nos lo piden por los 3 métodos que acabamos de ver. ¿Listo? Muy bien. Listo, nos lo piden por los 3 métodos que acabamos de ver. Dice, para todos los estratos de arcilla, fiere, es decir, el ángulo de fricción de la arcilla remoldeada es 30 grados. ¿Listo? Dice, los 10 metros superiores, sí, el ángulo de fricción de la arcilla en estado remoldeado es 30 grados. Nos dice, los 10 metros superiores de la arcilla están normalmente consolidados. ¿Listo? Es decir, fíjese que acá tenemos un estrato de arcilla de 5 metros y otro de 5 metros. Es decir, que en esos primeros 10 metros la arcilla es normalmente consolidada. Muy bien.
Y dice que el estrato inferior, el último estrato, es decir, el estrato donde el pilote entra a 20 metros, el estrato es sobreconsolidado y tiene una OCR de 2. Bueno, solamente nos dice, tiene una OCR de 2, pero es sobreconsolidado porque es mayor a 1 la OCR. ¿Listo? Eso es fácil de inferir. Muy bien. Y C, tiene una parte C, donde nos dicen, estime la capacidad de carga admisible del pilote y para ello use un factor de seguridad de 4. Muy bien. Tenemos, permítame, le hago un zoom al dibujo. Tenemos primero una arcilla de 5 metros de espesor, nos dan su cohesión no drenada, su peso específico. Luego tenemos otra arcilla de 5 metros de espesor también, pero esa arcilla está saturada porque está bajo el nivel freático, entonces nos dan la cohesión no drenada y el peso específico saturado. Y finalmente tenemos un tercer estrato de arcilla en el cual nos dan la cohesión no drenada y también el peso específico saturado, pues también está por debajo del nivel freático. Listo. Ese es el ejercicio que vamos a resolver. ¿Listo? En estos aproximadamente 45 minutos de clase que quedan. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, empecemos. El área de la punta. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerlos en contexto. Entonces, permítame, coloco a un lado de la pantalla, vamos a colocar el ejercicio. No, aquí no es aquí. Y al otro lado, vamos a colocar, permítame un momentico antes de eso. Sí, me aseguro que no le esté hablando al aire. Sí, aquí está el micrófono prendido. Entonces, vuelve y juega. A la izquierda el problema, a la derecha beta. ¿Listo? Muy bien. Entonces empieza. Entonces empiezo y vamos a calcular. ¿Listo? Empecemos con el literal A. Nos dice calcule la capacidad neta de carga por punta, o sea, Q sub P, y utilice el método de Meyerhoff. Entonces, jóvenes, vamos a buscar carga de punta Meyerhoff. Listo, entonces, acá está. Acá está, método de Meyerhoff para calcular la carga por punta. Primero, recuerden, lo vimos en arenas, pero esto no es una arena. Es decir, la punta del pilote está en contacto con una arcilla. ¿Listo? Entonces, vámonos a B, por acá, en arcillas con un ángulo de fricción 0. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en arcillas habíamos visto que la carga por punta es igual a 9 veces la cohesión no drenada. ¿Cuál de todas estas cohesiones? La del suelo que está en contacto con la punta. O sea, 100 kilonewton por metro cuadrado. Es la cohesión del suelo que está en contacto con la punta. Y por el área de la punta. ¿Listo? Muy bien, entonces el área de la punta, calculémosla. Nos dicen que el pilote es circular y que su diámetro es de 406 milímetros. Entonces, ¿cómo calcula usted el área de un círculo? Pues pi cuartos del diámetro al cuadrado. Es decir, pi cuartos del diámetro, que es 0.406 metros al cuadrado. Y eso nos da que el área de la punta es 0.1295 metros al cuadrado. Muy bien, listo. De tal manera que entonces la carga por punta será 9 veces la cohesión no drenada del suelo que está en contacto con la punta por el área de la punta. Listo, entonces 9 veces la cohesión no drenada del suelo que está en contacto con la punta, 100 kilonewton por metro cuadrado, y por el área de la punta, 0.1295 metros cuadrados. ¿Listo? Usted hace esa operación, ¿listo? Y le da que el área de la punta es 116.55 kilonewton. ¿Listo? 116.55 kilonewton. Listo. Esa es la parte A. ¿Listo? Así de cortica. La parte A. Ya hallamos Q sub P por Meyerhoff. Ahora, vámonos a la parte B, que esa es la más larga. Más o menos me voy a echar una media hora hallando Q sub S
por el método, primero por el método alfa, luego por el método lambda y finalmente por el método beta. Entonces empecemos en ese mismo orden, empecemos con el método alfa. ¿Listo? Muy bien, entonces permítame, me ubico por acá en el método alfa. Acá está, método alfa. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo, método alfa. Entonces, mediante el método alfa, vamos a calcular Q sub S como la sumatoria de P por delta L por F. ¿Listo? P es el perímetro del pilote. Ah, bueno, calculemos P. ¿Cómo calcula usted el perímetro de una sección circular? 2πr, ¿cierto? Bueno, y 2 por R yo sé que es el diámetro, entonces realmente el perímetro se puede calcular como pi por D. Entonces, pi por el diámetro, que es 0.406 metros, entonces por 0.46 metros, el perímetro nos da de 1.25 metros. Muy bien, de 1.25, perdón, 1.28 metros. Muy bien, entonces vámonos ahora con F. ¿Listo? Entonces, F se calcula como alfa por la cohesión no drenada. ¿Listo? Y recuerdan esta gráfica que vimos hace unos minutos. ¿Listo? Para calcular la cohesión no para calcular alfa, fíjese que alfa depende de la cohesión no drenada. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos valores de cohesión no drenada tenemos? Bueno, aquí tengo, en el primer estrato, tengo una cohesión no drenada de 30 kilopascales, en el segundo también la misma cohesión no drenada de 30 kilopascales y en el tercer estrato una cohesión no drenada de 100 kilopascales. Entonces, realmente tengo dos cohesiones no drenadas, una de 30 y otra de 100 kilopascales. ¿Listo? Muy bien, entonces empecemos. Para la cohesión no drenada de 30 kilopascales. Entonces, para una cohesión no drenada de 30 kilopascales, ¿cuánto vale alfa? Entonces, venimos acá, les repito lo que les dije hace unos instantes, ubica exactamente dónde queda 30. No es que usted diga, ah, no, acá es 0 y acá 50, entonces el 30 es más o menos acá. No, lo ubica exactamente, ya les dije cómo. ¿Listo? Entonces, ubica exactamente el 30 y se sube con una línea recta vertical y en este caso lo va a cortar aquí en la parte horizontal. Recuerdan que esta curva arranca cuando se las dibuja en rojo con una parte horizontal y luego viene curva. Entonces, para una cohesión de 30 kilopascales, corta esa curva promedio en la parte horizontal, es decir, aquí. O sea, señores, que para una cohesión no drenada de 30, alfa es 1. Entonces, para una cohesión no drenada de 30, alfa es 1. ¿Listo? Y sabemos entonces que F es igual a alfa por CU. Por lo tanto, donde la cohesión sea de 30 kilopascales, pues entonces la F será igual a alfa 1, que es 1, por la cohesión no drenada de 30, que es 30. Pues 1 por 30 es 30. Es decir, que donde tengamos una cohesión no drenada de 30 kilopascales, F será también 30 kilopascales. Muy bien, y tenemos otra cohesión de 100 kilopascales. Entonces, vuelve y juega, volvamos a entrar a esa gráfica. Cohesión no drenada, tenemos otra que es de 100 kilonewton por metro cuadrado, subimos por aquí por el 100 y corta exactamente a la curva promedio en 0.5, es decir, que alfa es 0.5. Entonces tenemos acá que para una cohesión no drenada de 100 kilopascales, alfa es de 0.5. Por lo tanto, jóvenes, F2, ¿listo? O la resistencia a la fricción unitaria, ¿sí? F correspondiente a una cohesión de 100 kilopascales es alfa, que es 0,5, como lo acabamos de ver, por la cohesión, que en este caso es de 100, entonces por 100, pues 0.5 por 100 da 50. Es decir, que para el estrato que tiene una cohesión no drenada de 100 kilopascales, F es 50 kilopascales. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, calculemos, ahora sí, permítame, le bajo un toquecito el zoom, pero tan solo un poquito. Ahí. ¿Listo?
Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a calcular Q sub S como la sumatoria de P por delta L por F. ¿Sí? Es decir, vamos a dividir ese pilote en tramos, pero ¿según qué? Según F, ¿cierto? Tenemos un tramo de 10 metros con una cohesión de 30 kilopascales y, por lo tanto, una F de 30 kilopascales, una resistencia a la fricción unitaria de pascales. Y tenemos un segundo tramo de 20 metros que tiene una cohesión no drenada de 100 kilonewton por metro cuadrado y por consiguiente una resistencia a la fricción F de 50 kilopascales. ¿Listo? Entonces, jóvenes, Q sub S es la sumatoria de P por delta L por F. Entonces, en el primer tramo, en los primeros 10 metros, ¿cuánto es el perímetro? Pues es una sección constante. El perímetro es igual en el primero o en el segundo tramo. El perímetro es 1.28 metros. Listo. 1.28 metros. ¿Listo? Por delta L, ¿cuál es la longitud del primer tramo que tiene una cohesión de 30 kilopascales? Es 10 metros. Entonces, por 10 metros. Ahora, en esos primeros 10 metros en los cuales la cohesión es de 30 kilopascales, ¿cuánto vale F? 30 kilopascales. Entonces, 30 kilonewton por metro cuadrado vale F ahí. Listo. Más lo que pasa en el segundo tramo. Perímetro. El perímetro 1.28. 1.28. ¿Listo? Por la longitud delta L del último tramo que es de 20 metros. 20 metros. Y en esos últimos 20 metros la cohesión no drenada es de 100 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? 100 kilonewton por metro cuadrado, al cual le corresponde una resistencia F a la fricción de 50 kilopascales. Entonces, por 50. Haga usted esta operación completa, ¿listo? Y va a obtener que la carga por fricción utilizando el método alfa es de 166, perdón, 1664 kilonewton. ¿Listo? Q sub S por el método alfa. Acabamos de hallar Q sub S por el método alfa. Pero fíjese que la parte B nos pide calcule la carga por fricción Q sub S usando el método alfa, el método lambda y el método beta. Ya lo hicimos por el método alfa. Vámonos ahora con el método lambda. Muy bien. Entonces, listo. Para el método lambda, entonces, tenemos lo siguiente. Permítame, me ubico en el método lambda. Bueno, me ubico primero acá, acá. Listo, método lambda. Listo, entonces en la siguiente hoja tenemos el método lambda. Por favor, me excusan si se ve pequeño, pero se ve. ¿Sí? Incluso yo que tengo dificultades en ver de cerca, lo alcanzo a ver bien. Entonces ustedes con más razón que todavía tienen su vista intacta. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos Q sub S por el método lambda? Lo vamos a calcular como el perímetro por la longitud del pilote por un F promedio, ¿sí? Por un valor promedio de F. Acá está esta ecuación 24, es la misma, ¿sí? Muy bien, el perímetro ya lo tenemos hace rato, lo calculamos hace un rato. El perímetro es 1.28 metros. La longitud del pilote es 5 más 5 más 20, ¿cuánto da eso? 30. Nos falta F promedio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo calcular F promedio con la ecuación 21. ¿Listo? Muy bien, entonces F promedio lo vamos a calcular como un parámetro lambda por la presión vertical efectiva promedio por la cohesión no drenada promedio. ¿Listo? Entonces, empecemos en ese orden. Entonces, lambda. Si recuerdan, aquí está la gráfica para obtener lambda. Es la figura 8. ¿Listo? Entonces, recuerden que usted debe entrar con la longitud del pilote en metros. En esas unidades, en metros. No debe entrar ni en pulgadas ni en pies. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, está trabajando en unidades, em, en unidades del sistema, del sistema inglés, es decir, está en pies, no quiere decir que tenga que pasar todo, cohesión,
a kilolibras, perdón, a kilonewton metro cuadrado, a densidades a kilonewton metro cúbico. No, no, no. Lo único que debe hacer es entrar aquí con la longitud del pilote en metros, es decir, si la tiene en pies, pásela a metros, haya lambda y si quiere, pues siga trabajando en unidades inglesas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, longitud del pilote, 5 más 5 más 20, ¿cuánto da? 30 metros. Entonces entramos aquí con 30 metros, cortamos la curva y arriba leeremos el valor de alfa y a mí me da 0.14, ¿sí? De esta gráfica. Entonces 0.14. Muy bien. Entonces ya acabamos de hallar eh, lambda. Acabamos de hallar lambda. Entonces, lambda nos dio 0.14 de la gráfica. Muy bien, jóvenes. Entonces, calculemos ahora la presión vertical efectiva promedio. ¿Recuerdan cómo se calcula? Hace un rato en el iPad les expliqué cómo era. Entonces, la presión vertical efectiva promedio es la sumatoria de las áreas del diagrama de presiones verticales efectivas sobre la longitud del pilote. ¿Listo? Sobre la longitud del pilote. ¿Listo? Dibujemos el diagrama de presiones verticales efectivas. ¿Listo? Ya todos sabemos hacerlo. Cuando vimos presiones laterales de tierras para muros, pues aprendimos a calcularlo. Y en suelos, ustedes ya venían con ese presaber, pero calculémoslo. Muy bien. Entonces, señores, tenemos 3 estratos de arcilla. Uno de ellos está por encima del nivel freático. Luego, entonces, para ese primer estrato, las presiones verticales efectivas la calcularán con este peso específico de 18. ¿Listo? Acá lo pongo. Peso específico, 18 kilonewton por metro cúbico. Muy bien. Ahora, tenemos un segundo estrato, pero ese segundo estrato está bajo el nivel freático. Luego, y nos dan el peso específico saturado de 18 kilonewton por metro cúbico. Pero recuerden que por debajo del nivel freático las presiones verticales efectivas se calculan es con gamma prima, con el peso específico sumergido. ¿Listo? Entonces, señores, en este caso, para el segundo estrato, el peso específico saturado ya vimos en el enunciado que era 18, entonces el sumergido es ese saturado de 18 menos el peso específico del agua que es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Eso nos da que la presión, perdón, que el peso específico sumergido es de 8.19 kilonewton por metro cúbico. Muy bien. Tercer estrato. El tercer estrato es otra arcilla también saturada, está bajo el nivel freático y el peso específico, la densidad saturada es de 19.6 kilonewton por metro cúbico. Pero por estar por debajo del nivel freático vamos a trabajar es con el peso específico sumergido. Entonces el peso específico sumergido es el saturado de 19.6 menos el peso específico del agua de 9.81 kilonewton metro cúbico. Es decir, que el peso específico sumergido es de 9.79 kilonewton por metro cuadrado. Perdón, por metro cúbico, es densidad. Listo. Entonces, vamos a calcular, entonces, las presiones verticales efectivas. Listo, permítame un toquecito menos de zoom. Y ahí ya está. Muy bien. Listo, señores. Entonces, vamos a calcular las presiones verticales efectivas. ¿Dónde? Recuerden, vamos a calcularla en la superficie, es decir, en la parte de arriba del pilote a 0 metros de profundidad, en la punta, es decir, a 30 metros de profundidad, y en los puntos donde haya un cambio en al menos una propiedad del suelo, ¿sí? Es decir, en los diferentes límites de los estratos, es decir, aquí a 5 metros de profundidad y aquí a 10 metros de profundidad. O sea, vamos a calcular presiones verticales efectivas a 0, a 5, a 10 y a 30 metros de profundidad. ¿Listo? Entonces, empecemos a 0 metros de profundidad. Ustedes ya saben, ¿sí? Ya saben, hace rato, señores, que a 0 metros de profundidad, ¿sí? Es decir, en la superficie, la presión vertical efectiva es 0, ¿cierto? Entonces, arrancamos aquí en 0. Vámonos ahora
a 5 metros de profundidad. ¿Cómo calcula usted la presión vertical efectiva a 5 metros de profundidad? ¿Cómo la calcula? ¿Listo? La calcula como esta distancia que estamos bajando, que es de 5 metros, como está por encima del nivel freático, pues es con el peso específico total de 18 kilonewton por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, retomo. Entonces, a 5 metros de profundidad, la presión vertical efectiva es igual a estos 5 metros que estamos descendiendo por este peso específico de 18 kilonewton metro cúbico. ¿Listo? 5 por 18 da 90. Es decir, que a 5 metros de profundidad la presión vertical efectiva es 90. Listo. A 5 metros de profundidad la presión vertical efectiva es 90 kilopascales. Muy bien. 90 kilopascales. Listo, sigamos. Seguimos a 10 metros de profundidad. ¿Listo? Entonces, a 10 metros de profundidad, ¿cómo calcularía la presión vertical efectiva? Sería estos 90 kilopascales que ya llevábamos aquí a 5 metros de profundidad, más estos 5 metros que estamos descendiendo, ¿listo? Por el peso específico sumergido de ese segundo estrato por estar bajo el nivel freático, que es de 8.19 kilonewton por metro cúbico. Listo, aquí está. Entonces, retomo. A 10 metros de profundidad, la presión vertical efectiva es los 90 kilonewton por metro cuadrado que ya llevábamos aquí a 5 metros de profundidad, más estos otros 5 metros que estamos descendiendo acá, ¿sí? Estos, por el peso específico sumergido, 8.19 kilonewton metro cúbico de este segundo estrato. Entonces, 9 más 5 por 8.19 da 100. Por favor, jóvenes, a alguien se le disparó el micrófono. Entonces, 130.95 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien, es decir, que a 10 metros de profundidad la presión vertical efectiva es 130.95 kilonewton por metro cuadrado. A 10 metros de profundidad la presión vertical efectiva es 130.95. Y finalmente, a 30 metros de profundidad, la presión vertical efectiva es igual a estos 130.95 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Que ya llevábamos aquí a 10 metros de profundidad, más estos 20 metros que estamos descendiendo por el peso específico sumergido de 9.79 kilonewton metro cúbico de ese estrato que estamos atravesando ahora. Retomo entonces, a 30 metros de profundidad, la presión vertical efectiva es igual a, a estos 130.95 que ya llevábamos aquí a 10 metros de profundidad, más los 20 metros que descendemos aquí en este último estrato por el peso específico sumergido de 9.79 kilonewton metro cúbico equivalente al último estrato. Y el resultado da 326.75 kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, que a 30 metros de profundidad, la presión vertical efectiva es de 326.75 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Ya listo. Ahí está el área completa del diagrama de presiones verticales efectivas. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la presión vertical efectiva promedio? La suma de las áreas de este diagrama de presiones verticales efectivas sobre L. Es decir, el área 1 más el área 2 más el área 3. El área 1 es un triángulo y las áreas 2 y 3 son trapecios. Entonces, calculémoslas. Muy bien. Listo. Entonces, el área 1 es un triángulo. Pues el área es un medio de la base por la altura. Es decir, un medio de la base, que es 90 kilonewton por metro cuadrado, por la altura de ese triángulo 1, que son 5 metros. Aquí está la operación. Un medio de 90 kilopascales por 5 metros. Esa operación da que el área 1 es 225 kilonewton por metro. Por favor, pilas ahí con los análisis dimensionales. No me salgan con áreas en metros cuadrados, porque esas áreas están en kilonewton sobre metro. Muy bien. Listo. Sigamos.
el área 2. El área 2 es un trapecio, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes cómo se calcula el área de un trapecio? ¿Sí? El área de un trapecio, jóvenes, recuerden que es el promedio de las bases por la altura. ¿Listo? Promedio de las bases por la altura. Eh, listo. Entonces, sería para el área del trapecio 2 sería, el promedio de las bases sería la base superior, que es 90, ¿listo? Más la base inferior, que es 130.95 sobre 2. Y si lo multiplico por la altura de ese trapecio, que es 5 metros, me da el área. Listo, aquí está esa operación. Entonces, promedio de las bases por la altura. Entonces, las bases son 90, esta, más 130.95, la base inferior, ¿listo? Sobre 2. ¿Listo? Y ahí, hasta ahí voy en el promedio de las bases. Y por la, perdón, estoy acá. Y por la altura, que es de 5 metros, por la altura que es de 5 metros, entonces 90 más 130.95 sobre 2 por 5 nos da que el área 2 es de 552.35 kilonewton por metro. ¿Listo? Y el área 3, ¿listo? El área 3 es otro trapecio. Entonces, el área de ese trapecio, pues como todo trapecio, es el promedio de las bases por altura. Entonces, sería base superior 130.95 más base inferior 326.75 sobre 2 para promediarlo y lo que dé el promedio por la altura de ese trapecio 3, que es 20. Listo, aquí está la operación. Entonces, área 3. ¿Listo? Base superior 130.95 más la base inferior 326.75, ¿listo? Y sobre 2 para promediarla. Por la altura de ese trapecio, que son 20 metros. Haga esa operación y obtiene usted que el área 3 es de 4.577 kilonewton por metro. Listo, jóvenes. Entonces, la presión vertical efectiva promedio es la suma de las áreas sobre la longitud, es decir, área 1 más área 2 más área 3 sobre L, sobre 30 metros, que es la longitud del pilote. Y esa es la operación que está acá. Entonces, la presión vertical efectiva promedio es igual a la suma de las áreas, es decir, área 1, 225, más área 2, 552.38, más el área 3, 4.577, y lo que dé esa sumatoria sobre 30. Es decir, que la presión vertical efectiva promedio nos da 177.48. Listo. ¿Qué nos falta? Entonces, recuerden que F promedio es lambda por la presión vertical efectiva promedio más 2 veces la cohesión no drenada promedio. Nos falta precisamente la cohesión no drenada promedio. ¿Listo? Entonces, recordemos que la cohesión no drenada promedio se calcula como la sumatoria de la cohesión de cada estrato por la longitud del pilote que atraviesa cada estrato sobre L. ¿Listo? Este es bien sencillo. Entonces, miren el cálculo. ¿Listo? Aquí está. Entonces, aquí está esa misma fórmula. Sumatoria de cohesión de cada estrato por longitud de cada estrato sobre L. Entonces, empecemos con el primer estrato. A ver, así. Ahí caben en la misma vista todo. Entonces, numerador. Primer estrato tiene una cohesión de 30. Listo, 30 kilopascales. Por su longitud, por la longitud del pilote que atraviesa el primer estrato, 5 metros. 5 metros. Listo. Más la cohesión del segundo estrato, 30 también, 30 kilonewton por metro cuadrado. Más el espesor del segundo estrato, 5. ¿Listo? 5 también. Más la cohesión del tercer estrato, 100. Listo, 100 kilonewton por metro cuadrado. Multiplicado por la longitud del pilote que atraviesa el último estrato. No quiere decir que sea la longitud del estrato. El estrato puede continuar de ahí para abajo todo lo que quiera. Es la longitud del estrato que atraviesa el pilote que atraviesa el último estrato, en este caso 20. Entonces, por 20. Y todo lo divide entre L, entre la longitud del pilote, que es 30 metros. Haga esa operación y obtiene que la cohesión no drenada promedio es de 76.67 kilonewton
por metro cuadrado. ¿Listos? Muy bien. Ya listo. Entonces ya tenemos todo para calcular F promedio. ¿Listo? F promedio, la resistencia a la fricción unitaria promedio es lambda, ¿listo? Lambda, que es 0,14, si no me equivoco. Sí, mírenlo acá. Aquí lo habíamos hallado hace un rato. 0,14. ¿Listo? Entonces, 0,14. ¿Listo? Muy bien. 0,14. Muy bien. Por, abro paréntesis, la presión vertical efectiva promedio. ¿Listo? La presión vertical efectiva promedio, mírela acá, 178,48. ¿Listo? Entonces 178,48 más 2 veces la cohesión no drenada promedio, es decir, más 2 veces CU promedio, 76,67. 76,67 kilonewtons sobre metro cuadrado. Haga la operación y al resolverla le va a dar que F promedio es 46,45 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora, Q sub S. Q sub S. La carga por fricción. Entonces, ya finalmente, Q sub S, por acá está, Q sub S para el método lambda es el perímetro por la longitud del pilote por F promedio. El perímetro ya hace rato lo calculamos, ¿listo? El perímetro está por aquí, 1,28 metros, ¿listo? Entonces es 1,28 metros, muy bien, por la longitud del pilote, ¿sí? La longitud del pilote pues son 30 metros, entonces por 30 metros, y por F promedio, que lo acabamos de hallar, 46,45 kilonewton por metro cuadrado. Haga esa operación y obtiene que la carga por fricción por el método lambda da 1783,68 kilonewtons. ¿Listo? Pero no hemos terminado. Miren que no hemos terminado el punto B. ¿Listo? El punto B nos piden calcular la carga por fricción por los métodos lambda, perdón, por el método alfa, por el método lambda y por el método beta. Ya lo hallamos por el método alfa y nos dio 1664. Lo acabamos de hallar el método lambda y nos dio 1783,68. ¿Listo? Nos falta por el método beta. Entonces, permítame, nos vamos al método beta. Permítame un poquito menos de zoom acá. ¿Listo? Por el método beta, jóvenes, Q sub S lo vamos a calcular como la sumatoria de P por delta L por F. Listo, copio esta ecuación y la pego acá. ¿Listo? Ahora, F, la resistencia a la fricción unitaria, va a ser igual a beta por la presión vertical efectiva. Listo, beta por la presión vertical efectiva. Y beta, el parámetro beta se calcula como K por la tangente de phi r. Muy bien. Ahora, recuerden que ese valor de K, el coeficiente de presión de tierras en reposo, se calcula de acuerdo a si la arcilla es normalmente consolidada o preconsolidada. ¿Listo? ¿Qué nos dice el enunciado con respecto a eso? Nos dice, a ver, vamos a leerlo. Entonces dice, aquí al final de la pregunta B, dice, los 10 metros superiores de arcilla están normalmente consolidados. Es decir, estos primeros 10 metros están normalmente consolidados. Y el estrato inferior tiene una OCR de 2. Este último estrato tiene... ¿Qué quiere decir que tiene una OCR de 2? Que el suelo es preconsolidado, ¿sí? Tiene una OCR mayor a 1. Muy bien. Ah, bueno, y otra información que nos dicen es que en todos los estratos, en este y en este, al hacer el ensayo de corte o el ensayo triaxial sobre muestras remoldeadas, en todos, fiere, el ángulo de fricción remoldeado dio de 30 grados. ¿Listo? El ángulo de fricción de las muestras en estado remoldeado, todas dieron 30 grados. 30 grados. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo, muy bien. Vámonos acá entonces. Listo. Entonces, los primeros 10 metros de la arcilla están normalmente consolidados, jóvenes. Entonces, K lo vamos a calcular como 1 menos el seno de phi r en esos primeros 10 metros. Listo, 1 menos el seno de 30 es 0,5. Es decir, que en los primeros 10 metros, en estos primeros 10 metros, K, el coeficiente de presión de tierras en reposos, va a ser 0,5. Listo. En el último estrato
que corresponde a los últimos 20 metros de pilote, el suelo es preconsolidado. Luego K lo vamos a hallar como 1 menos el seno de Fiere por la raíz de la relación de sobreconsolidación. ¿Listo? Es decir, sería 1 menos el seno de 30 por la raíz de la 2R, que es 2. Resuelva esa operación y le va a dar que en los últimos 20 metros de arcilla, K, el coeficiente de presión de tierras en reposo, es 0.7071. ¿Listo? Muy bien. Entonces, regresémonos acá. Ya tenemos K, vámonos con beta. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí también lo tengo. Beta es K por la tangente de Fiere. ¿Cierto? Entonces, en los primeros 10 metros tengo un valor de K y en los últimos 20 metros tengo otro valor de K. Pero Fiere es el mismo en los 3 estratos. ¿Eso qué quiere decir? Que en los primeros 10 metros de arcilla voy a tener un valor de beta y en los últimos 20 metros otro valor de beta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vámonos con los primeros 10 metros de arcilla. Beta es igual a K por la tangente de Fiere. ¿Listo? Muy bien. K en los primeros 10 metros, 0.5. Listo, 0.5 por la tangente de Fiere, es decir, por la tangente de 30. Eso nos da que beta en los primeros 10 metros es de 0.2887. ¿Listo? Vamos a los últimos 20 metros. ¿Listo? Entonces, en los últimos 20 metros, pues beta igual a K por tangente de Fiere. En los últimos 20 metros, el valor de K del coeficiente de presión de tierras en reposo es 0.7071. Listo, 0.7071 por la tangente de Fiere, es decir, por la tangente de 30. ¿Listo? Al resolver 4082. Hasta ahí todo bien. El problema viene ahora. Miren que F es igual a beta por la presión vertical efectiva. ¿Sí? Señores, miren el diagrama de presiones verticales efectivas, este que está en rojo. ¿Cuál? Es decir, tengo 3 estratos y en todos los estratos la presión vertical efectiva es variable. Entonces, ¿cuál? ¿Cuál pongo acá? Entonces, en este caso nos toca tomar una determinación y es para cada estrato hallar un promedio de la presión vertical efectiva. ¿Listo? Un promedio. Listo. ¿Cómo hallo ese promedio? Pues, ¿cómo halla usted un promedio? El valor al comienzo más el valor al final sobre 2. ¿Sí? Promedia los dos valores extremos. Entonces, vamos a resolverlo de esa manera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos. Entonces, F es beta por la presión vertical promedio de cada estrato. ¿Listo? Muy bien, entonces vámonos con el estrato 1. El estrato 1 va desde z igual a 0 hasta z igual a 5 metros, es decir, estos primeros 5 metros. ¿Listo? Ahí en ese primer estrato, F1, F de ese primer estrato será igual a ¿qué? Será igual a beta. ¿Cuál es el valor de beta entre z igual a 0 y z igual a 10 metros? Pues aquí tenemos que en los primeros 10 metros de arcilla beta es 0.2887. Entonces, 0.2887 por la presión vertical efectiva promedio de ese primer tramo. ¿Listo? Entonces, ese primer tramo, arrancamos con una presión vertical efectiva de 0 y terminamos con una de 90. Entonces, el promedio sería 0 más 90 sobre 2. ¿Listo? Entonces, la presión vertical promedio, efectiva promedio de ese primer estrato, 0 más 90 sobre 2. Resuelve esa operación y va a obtener que la resistencia a la fricción unitaria en el primer estrato, en el primer tramo, es de 12.99 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Vámonos al segundo tramo, que está entre z igual a 5 y z igual a 10 metros. Es decir, aquí en el segundo estrato. ¿Sí? Entre z igual a 5 y z igual a 10 metros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, F, resistencia a la fricción unitaria en ese segundo estrato, es igual a ¿qué? A beta
¿Cuál es el valor de beta entre z igual a 5 y z igual a 10 metros? También es 0.2887, porque nos dice que en los primeros 10 metros de arcilla, beta es 0.2887. Entonces vuelvo y coloco acá beta 0.2887. ¿Listo? Por el valor de la presión vertical efectiva promedio del segundo estrato. Entonces miremos. En el segundo estrato arrancamos con una presión vertical efectiva de 90 y terminamos con una de 130.95, es decir, que el promedio sería 90 más 130.95 sobre 2. Por eso tenemos acá 90 más 130.95 sobre 2 multiplicando al beta. ¿Listo? Entonces resuelve esa operación y F2 le va a dar 31.89 kilonewton por metro cuadrado. Y finalmente, tercer tramo, entre z igual a 10 metros y z igual a 30 metros, es decir, en los últimos 20 metros, es decir, aquí, entre z igual a 10 y z igual a 30. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vuelve y juega. ¿Cómo calculamos F en ese tercer estrato? Es igual a beta. ¿Cuál es el valor de beta entre z igual a 10 metros y z igual a 30 metros? Es decir, en los últimos 20 metros. En los últimos 20 metros, señores, beta es 0.4082. Entonces, 0.4082. Y ese valor de beta lo multiplicamos por la presión vertical promedio del tercer tramo. ¿Cuál es? Entonces, busquemos. Listo. Entonces, en ese tercer tramo, él arranca con una presión de 130.95 y termina con una de 326.75. Es decir, que la presión vertical efectiva promedio de ese tercer tramo sería 130.95 más 126.75 sobre 2. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. 130.95 más 326.75 sobre 2 multiplicando al beta del tercer tramo. Muy bien. Resolviendo esa operación nos da que F, la resistencia a la fricción resistencia a la fricción unitaria del último tramo es 93.42 kilopascales. ¿Listo? Listo. Entonces ya, listo, prácticamente terminado. Entonces vamos a calcular Q sub S, ¿listo? Como la sumatoria de P por delta L por F. ¿Listo? Entonces son tres tramos. Recuerden, el perímetro, hace rato lo hallamos y es el perímetro de la sección transversal del pilote, 1.28 metros. ¿Listo? Entonces son tres tramos. ¿Listo? Son tres tramos. Muy bien. Sumatoria de P por delta L por F. Arrancamos con el primer tramo, hallando P por delta L por F. Perímetro, 1.28 metros. Longitud del primer tramo. Mírenlo acá. El primer tramo tiene 5 metros de longitud. ¿Listo? Entonces, por 5 metros de longitud. Listo. Por F, por la resistencia a la fricción unitaria del primer tramo. Mírenla aquí. 12.99. Entonces, por 12.99. Más el perímetro, 1.28, por la longitud delta L del segundo tramo, que también es 5 metros. ¿Listo? Entonces, por 5 metros, por F del segundo tramo, que es 31.89, entonces por 31.89, más el perímetro, 1.28, por delta L, es decir, la longitud del último tramo, que son 20 metros, entonces por 20, y por F del tercer tramo, por F3, que es 93.42, entonces por 93.42. Resuelva toda esta operación y le da que Q sub S es 2678.78 kilonewton por el método beta. ¿Listo? Entonces ya hallamos Q sub S por los métodos alfa, lambda y beta. Es decir, resolvimos la parte B. Nos falta la parte C, pero miren que es bien, bien chiquitica. Entonces miremos en la parte C. En la parte C nos piden calcular la capacidad admisible del pilote y nos dicen que usemos un factor de seguridad de 3. Listo, es decir, la carga, hallamos primero la carga última del pilote y la dividimos entre 4 y esa es la carga admisible.
Ahora, jóvenes, ¿saben ustedes que la carga última es la carga por punta más la carga por fricción? Pero viene un problema. Tenemos tres cargas por fricción. Una por el método alfa que nos dio 1664. ¿Listo? Otra por el método lambda que nos dio 1783.68. Y finalmente otra que por el método beta que nos dio 2678.78. ¿Cuál de todas? Bueno, aquí depende del criterio que tenga cada uno, ¿sí? Una podría irse con la menor, si somos conservadores, ¿cierto? Otra con la mayor, si somos muy arriesgados. Otra con un promedio. Lo que pasa es que cuando usted toma un promedio, usted debe tomar el promedio entre lo que más se parezca. Voy a poner un ejemplo muy bobo que siempre pongo cuando llego a este punto de la explicación. Supongamos que escojo al azar a dos de ustedes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dos de ustedes. Uno de ustedes, y vamos a promediar la edad de ustedes y la mía. Entonces, supongamos que uno de ustedes tiene 21 años. ¿Listo? 21 años. Otro de ustedes tiene 22 años. Listo. Entonces, 21 más 22. Vamos a suponer que yo tengo 80 años. Entonces, 21 más 22 más 80 da 123. Dividido en 3, el promedio da 41. Me les tira el promedio, ¿cierto? Mientras que si ustedes me sacan de ese promedio a mí por tirármeles el promedio y sacan solamente la de ustedes dos, entonces uno tenía una edad de 21, el otro una edad de 22, que al dividirla en dos le da 21.5. Eso es ya un promedio que corresponde a ustedes, a la edad de los alumnos. Muy bien. Entonces, algo parecido vamos a hacer acá. Vamos a promediar los dos valores más cercanos y el que esté desviado del promedio lo quitamos. ¿Listo? Entonces, a ver, por el método alfa veo que Q sub S nos dio 1664. Por el método lambda nos dio 1783, ¿sí? Apenas como unos 100 kilonewtons, un poquito mayor, ¿cierto? Pero por el método beta nos dio 1278. Es decir, se disparó, es decir, dio como 1000 kilonewtons mayor que los anteriores. Entonces yo despreciaría en este caso el beta. Por favor, no lo tomen como ley. Puede ser que en algún otro problema, en alguna otra situación, el mayor sea alfa o sea lambda. ¿Listo? No generalicen solo porque aquí nos dio eso. ¿Listo? Podría ser cualquiera, podría ser el mayor o el menor. Pero en este caso en particular, en este problema particularmente, beta nos dio demasiado grande y lo vamos a sacar del promedio. Entonces, fíjese, Q sub S, entonces lo estoy promediando entre los valores más cercanos, que fueron el del método alfa, 1664, y el del método lambda, 1783.68. Dividido en 2 me da el promedio. Entonces, Q sub S promedio de los dos más cercanos es 1723.84. ¿Listo? Entonces yo sé que la carga última, la capacidad última de carga es la carga por punta, que la hallamos en el literal A por el método de Meyerhoff y dio 116.55. Listo, Q sub P dio 116.55. Más esta Q sub S promedio que acabamos de hallar de 1723.84 nos da que la carga última es de 1840.39 kilonewtons. ¿Listo? Y finalmente, la fuerza admisible no es presión, es carga admisible, pero como fuerza es la carga última de 1840.39 sobre el factor de seguridad de 4. Y eso nos da que la carga admisible es de 460.10. ¿Listo? Muy bien. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio más cortico de esto, ¿listo? Es decir, quería empezar con el más completo, por si ustedes quieren estudiar primero el más, es decir, cuando uno primero hace ejercicios buenos, con un grado de exigencia alto,
después cuando vienen los demás, pues ya le parece a uno mamey, ¿listo? Muy bien, entonces la próxima clase vamos a hacer uno más, que no me voy a demorar más de, póngale usted media hora haciéndolo, máximo 40 minutos, y en la otra hora siguiente de la próxima clase veremos capacidad de carga en rocas y en pilotes que llegan hasta la roca y asentamientos de un pilote. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Con mucho gusto trato de respondérsela. Bueno, entonces muchachos, nos vemos la próxima clase, que es el miércoles, y ya será la última clase del semestre porque la próxima son los parciales. Ah, bueno, y en la próxima clase también hablaremos un toquecito del parcial. Entonces, que descansen muchachos, nos vemos. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Muchas que gracias. esté bien. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Tenemos la grabación.